En un anterior video, se explicó el uso de getElementsBy-tag-name. Apertura y cierre de paréntesis. Este es un video extra, 4 de 4. Que nos trae un ejercicio, en el que se aplica getElementsBy-tag-name. Como sucede con todas las funciones, que nos proporciona DOM, la función getElementsBy-tag-name. Tiene un nombre muy largo, pero que lo hace autoexplicativo. Y nos permite, un acceso directo a los nodos. Si quieres saber, ¿qué es un nodo? Eso se explica, en el video número 1, de la serie de videos, dedicados a explicar el DOM. La función, getElementsBy-tag-name. Y entre paréntesis, ponemos entre comillas, un parámetro, que en este caso es, el nombre de cualquier etiqueta. Con lo que se obtiene, todos los elementos de la página XHTML, cuya etiqueta, sea igual que el parámetro, que se le pasa a la función. El siguiente ejemplo, muestra cómo acceder, y modificar, un párrafo, de una página XHTML, siempre y cuando, se oprima, un botón, en el navegador. Eso lo haremos con el siguiente código. Como ya lo sabemos, un párrafo, siempre se anota dentro de las etiquetas, p, de un documento XHTML. De este modo, nos podemos dar cuenta, que en el documento XHTML, tenemos dos párrafos, que son: apertura de etiqueta, p. Clic en el botón, para cambiar el texto de este párrafo. Cierre de etiqueta, p. Que vendría siendo, el primer párrafo del documento, XHTML. Apertura de etiqueta, p. Este es otro nodo, de tipo element, p. Cierre de etiqueta, p. Que vendría siendo, el segundo párrafo del documento, XHTML. Tengamos en cuenta, que las etiquetas p, son reconocidas, por el DOM, como nodos, de tipo, element. Como lo son, todas las etiquetas, del documento XHTML. Continuando con nuestro código, nos encontramos con, una nueva etiqueta, XHTML. Que es la apertura, de la etiqueta, button. En un documento XHTML, la etiqueta, button, sirve para que todo el texto que esté contenido, dentro de dicha etiqueta, se convierta, en un botón. En este caso, el texto que dice, botón, contenido dentro de la apertura y cierre de la etiqueta, button, se convertirá en un botón, que al presionarlo, nos ejecutará, una acción. La acción, que realizará el botón, una vez, se oprima en el navegador, se anota, dentro de la apertura, de la etiqueta, button. Más concretamente, dentro del atributo denominado, onClick. En este caso, la acción, que se ejecutará, cuando se oprima el botón, depende de la acción, almacenada, dentro de myFunction. Que es una función, creada con código, puro y duro, de JavaScript. Tengamos en cuenta, que una función, propia del código JavaScript, puede ser llamada, desde cualquier parte del código. Inclusive, desde una línea de código, anterior, a la línea de código, en la que haya sido creada, dicha función. Así que es como decir, que una función, de JavaScript, es algo así, como omnipresente. Ya que puede ser llamada, desde cualquier parte del código. Inclusive, antes de que hayamos llegado, a la línea de código, que la contiene. Lo siguiente que haremos, será, acceder con JavaScript, solo a la primera etiqueta p, del documento XHTML. Pero solo en el caso, en el que se oprima, un botón, en el navegador. Nota. Las etiquetas p, son nodos, de tipo, element. Como lo son, todas las etiquetas, del documento XHTML. Pasemos entonces ahora, a explicar el código JavaScript. Lo primero que haremos, será crear la etiqueta de apertura, del código JavaScript. Así que, creamos la etiqueta script. Ahora nos encontramos, con nuestro código JavaScript, dentro del documento XHTML. Siguiendo con nuestro código, escribimos. Función. myFunction. Apertura y cierre de paréntesis. Una función, en JavaScript, se definen mediante la palabra reservada función, seguida del nombre de la función. Su definición formal es la siguiente. Función, seguida del nombre que le queramos dar a la función. Apertura y cierre de paréntesis. Y entre las llaves se debe anotar, el código, que podrá ser llamado, desde cualquier otra parte, de todo el código de JavaScript. O en este caso, este código, será llamado desde fuera del código JavaScript. O sea, desde el código XHTML.
para de este modo, ser ejecutado, cuantas veces sea necesario. El nombre de la función, se utiliza para llamar a esa función, cuando sea necesario. El concepto es el mismo, que con las variables, a las que se les asigna, un nombre único, para poder utilizarlas, dentro del código. Después del nombre de la función, se incluyen dos paréntesis, dentro de los cuales, podemos pasarle a la función, algunos parámetros. Como lo vimos, en anteriores tutoriales, cuando explicamos a profundidad, el concepto, y forma de uso de una función. Pero una función, también puede ser declarada, sin ningún tipo de contenido, dentro de sus paréntesis. Como lo vemos, en este ejercicio. Por último, los signos de apertura y cierre de llaves se utilizan para encerrar todas las instrucciones que pertenecen a la función. De forma similar a cómo se encierran las instrucciones en las estructuras if o for. Ahora veremos cómo se crea una función. Empezamos por darle un nombre a la función. Para este caso la llamaremos myFunction, de la siguiente manera. Función myFunction. Apertura y cierre de paréntesis. Una vez creada la función, desde cualquier punto del código, se puede llamar a esta función, para que se ejecuten sus instrucciones. Además de llamar a la función, también se suele utilizar la expresión, invocar a la función. La llamada a la función, desde cualquier parte del código, se realiza simplemente, indicando su nombre, seguidamente de los paréntesis, al final del último carácter. Con esto terminamos, con la explicación, de esta función. Ahora siguiendo con el código que estábamos, podemos proseguir a definir. Document.getElementsBy.tag.name. Y entre paréntesis, ponemos entre comillas, p. En esta línea de código, hemos accedido a todas las etiquetas del documento XHTML, que sean la etiqueta p. Y no solo eso. Sino que también, en este paso, se han convertido, todas esas etiquetas p, en un array de elementos. Así que como ahora es un array de elementos, cada etiqueta p, tiene asignado, un número de posición, de acuerdo al orden, en que fue creada, empezando a contar desde la posición número 0, luego la posición número 1, etc. Sigamos explicando la siguiente línea de código. 0, entre corchetes, punto, iner, html, igual, y entre comillas, y luego dentro de apertura y cierre de la etiqueta, strong, hello world. Empecemos explicando, la parte que dice, 0, entre corchetes. Como ya lo sabemos, document.getElementsBy.tag.name. Y entre paréntesis, ponemos entre comillas, p. Tiene almacenado en su interior, un array de elementos, con todas las etiquetas, p. Así que como es un array de elementos, cada etiqueta p, tiene asignado, un número de posición, de acuerdo al orden, en que fue creada, cada etiqueta p, empezando a contar desde la posición número 0, luego la posición número 1, etc. Como podemos ver, el número 0, entre corchetes, está actuando sobre el array, contenido dentro de document.getElementsBy.tag.name. Y entre paréntesis, y luego entre comillas, p. Que contiene un array de todos los párrafos, del documento XHTML. Y lo que hacemos entonces, con 0, entre corchetes, es pasarle, a, iner, html, el número de posición, número 0, que es la posición del primer elemento del array, o sea del primer párrafo. Con esto, hemos obtenido el primer párrafo del documento XHTML, y podemos ahora, hacer con dicho párrafo, lo que deseemos. Así que lo que sigue, es solamente asignarle, al primer párrafo, con la ayuda de, iner, html, cualquier modificación. Expliquemos, para qué se usa, en JavaScript, la propiedad, iner, html. Iner, html, se usa para enviar, código HTML. Desde JavaScript, hacia el documento HTML. Más concretamente, iner, html. Nos permite acceder, a una etiqueta HTML. Que en este caso se escribe, antes del punto, que da inicio, a iner, html. Y la reemplaza, o, cambia, por cualquier otro contenido, que pongamos, dentro de las comillas, de la propiedad, iner, html. Así que, si por ejemplo, pones dentro de las comillas, de la propiedad, iner, html, alguna etiqueta, img, que es una etiqueta, propia de un documento HTML.
que sirve para insertar una imagen, se cambia a la etiqueta que está siendo alterada por inner HTML, por dicha etiqueta IMG. En el ejemplo que tenemos en pantalla, hemos puesto, dentro de las comillas, de inner HTML, una etiqueta strong, que es útil para que cualquier texto que se aloje dentro de ella cambie a un estilo de fuente más grueso. Con lo que esta nueva etiqueta strong entrará al documento HTML y cambiará por completo el contenido de la etiqueta que está siendo alterada por inner HTML, que en este caso es la primera etiqueta P del documento XHTML. Hasta este punto, ya hemos finalizado con las instrucciones o proceso que debe realizar la función que hemos creado. Bueno, lo que hemos hecho hasta aquí solo ha sido crear la función, que contiene una acción. Acción que solo se ejecuta si esta función es llamada o invocada desde cualquier otra parte del código. En este caso, la llamaremos por fuera de nuestro código JavaScript. O sea, que la llamaremos desde el código XHTML. Esta llamada se hace desde la apertura de la etiqueta button. La etiqueta button ejecuta la acción contenida dentro de su atributo onClick. En este caso, ejecuta la llamada a nuestra función. Función que se ejecuta cuando el botón creado por button es presionado o activado por un clic del mouse en el navegador. Con lo que obtenemos que inner HTML cambia una etiqueta HTML por otra.